lo habíamos adelantado, está con nosotros nuestro amigo Víctor Hugo Morales. Nene, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Todo el destape te recibe, ¿cómo va? Y yo me abrazo al destape con mucho gusto, con mucho cariño como siempre. Bueno, Feliz de verlo, Edgardo, además. Edgardo es parte de este programa. Es una persona que admiro mucho. Martes y jueves está acá, con sus tangos, porque es tanguero viejo. Sí. Y vos sabés que a alguno le discute cuando ponemos un tango quién es el cantante, y el otro día se nos enojó, porque dijo, es Verón, y otro le decía que era otro decía, no, es Perón, no, es Verón. Entonces tiene muy buen oído, además. Absolutamente. Yo no soy de identificar intérpretes. Mirá. Y además sabe la orquesta, que eso es fundamental. Salvo Rivero, Rubén Juárez, pero hay una serie de cantantes de los años 40 que son un Son poco, lo mejor. Son los tuyos. Son los que motivan la discusión. ¿Es fulano? No, es fulano. Sí, Yo ni entro porque no. Bueno, tenemos un montón de consultas. Gaby, en un ratito le contestamos a la gente porque tiene Sí, que ver con los subsidios que la gente no sabe cómo hacer para que no se lo saquen o eventualmente para tener alguna mejora de pagar un poquito menos, ¿no? De lo que le va a venir. Lo que pueda contestar y lo que yo sepa, sí, yo no soy experta, es lo que traje hoy fue mi experiencia de ayer, así que si querés en un ratito contestamos todo eso, mientras tanto charlemos un rato con Víctor Hugo. Perfecto. Bueno, nene, ¿cómo estás? Hay una obra de teatro que lo voy a dejar para más tarde, pero decilo ahora, todos los jueves, ¿dónde? ¿Esta obra de teatro cuál es? No va a parecer que vengo por la obra de teatro. No, pero bueno, te quiero tirar que tires, después te saco y después te vuelvo. Por las dudas Sí. que se olvide. Claro, exacto. Alma Mahler, sinfonía de vida, arte y seducción, la historia de una mujer apasionante, de un tiempo muy particular, de muchos sabios, de muchos nombres, finales del siglo XIX, principios del siglo XX fundamentalmente, aunque ella es una mujer que vivió hasta 1964. Una feminista, una luchadora por su independencia personal, pero al mismo tiempo una mujer frustrada porque Mahler le impidió desarrollar su carrera, le dijo no hay lugar para dos compositores, sería ridículo. Imagínate que un día tenés que hacer las tareas para el hogar y se te ocurre estar escribiendo una canción. El de ese panorama, de ese mundo muy machista, muy patriarcal, de un imperio que estaba en decadencia, pero que tenía fuerte impulso cultural hacia el resto de Europa, una gran influencia, saqué una historia que me gusta mucho y de ahí viene algo que habla de una historia personal muy interesante, de una época, de los amantes, todos genios que tuvo. Era una mujer de una extraordinaria puntería para elegir a sus hombres. Mahler, Gropius, Kokoschka, Werfel, uno músico, el otro escritor, el otro pintor y el otro arquitecto, el de la Bauhaus. Bueno, y con eso se conformó una historia que tiene una actriz que cada palabra que dice hace más importante, más valioso mi texto. Hablas lo mejor de esa actriz, Sí, permanentemente. es que es asombrosa. Ajá. Yo que voy a todas las funciones, cada día, el otro día le dije, vos sabés que te veo más grande físicamente, como si creciera, es maravilloso. Un músico joven de enorme talento, Juan Ignacio López, que hace una música con influencia de Mahler nada menos. Mirá. 3 canciones y ahí estamos. Le va muy bien, estoy muy contento. Salgamos de eso. En escena son ellos dos. En escena es ella y la música. Y él está, sí, se lo ve en el piano acompañando permanentemente el despliegue excepcional de Raquel Ameri. Ya salimos, pero ¿a dónde se lo puede ver? ¿Dónde puede ir la Centro gente? Cultural de la Cooperación, que es un ombligo cultural Sí. de la vida de la ciudad, la Sala González Tuñón, y bueno, nos ha ido increíblemente bien. Hemos decidido prolongar, ojalá que muchas veces podamos hacerlo, agosto y septiembre, porque desde que empezó hasta ahora nunca tuvimos, no digo una butaca vacía, porque algunos sacan la entrada y después no llega, pero nunca tuvimos una entrada sin vender. Entonces eso es algo muy llamativo para esta época. El teatro en general está funcionando a contramano de lo que sucede en la economía en general de las personas. La gente no se rinde.
va al Sí, teatro. como que se genera una necesidad. Ante tanto desplante insolente, parece un tango, como el que tenemos hoy día en el escenario público, la gente busca algún mecanismo de defensa. Y yo creo que el mundo de las artes es formidable para poder zafar de esta trampa tremenda en la cual lo intelectual, lo espiritual, lo sensible parece vivir una enorme derrota frente a lo superficial, a lo estúpido, a lo disparatado, que también tenemos que vivir. Ya estoy hablando en términos políticos en esta época. A ver, Los inmorales nos han igualado, dice el tango, ¿no? Sí, tenía razón, dice Polo. bueno, vos sos un hombre que todas las noches vas al teatro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me equivoco? Sí. Teatro, cine, a veces 2 obras la misma noche, sábado, domingo. Salís del fútbol y decir, tengo Te esto. puedo hacer varias recomendaciones después si Exactamente. querés. Y Bea que te va y te lleva. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y saca la entrada Bea porque vos No sé. no sabés. Somos 2. Y además, porque si vos vas a sacar la entrada, ¿qué te dicen? No, pues si pero- voy personalmente no te quieren cobrar. Exactamente. Porque me sienten muy del palo. Y de verdad que se me hace incómodo. Yo creo que el teatro merece que quienes pueden, sobre todo. Yo fomento mucho las actividades gratuitas de teatros y demás, y hay Escuchamos, sí. intensas actividades en Buenos Aires, todavía es generosa la ciudad. Pero es indudable que los artistas están haciendo un gran esfuerzo. Los precios del teatro son muy bajos para todo lo que hay de presupuesto. Vos Absolutamente. te sentás en la sala, mirás un mueble y ese mueble ya tiene un costo, más el escenógrafo. Hay como 7 u 8 rubros indispensables para el teatro. Todo eso tiene un costo muy alto y entonces el artista finalmente también tiene derecho a llevarse algo de ese trabajo. Entonces hace un gran esfuerzo para que los precios no alejen a la gente. Y lo están haciendo también en líneas generales en los teatros comerciales, procurando no poner el precio de una entrada para justificar todo lo que hay de inversión y demás en los teatros comerciales. Tendría que andar en los 40.000 pesos, 50.000. Y no llega, no hay teatros, aunque hay ya de 22, de 25.000 muchos. Y en el teatro del circuito independiente tenés que moverte máximo entre los 8 y los 15.000 pesos. Bueno, Ignacio Copani, que da un recital, cobraba 8.000, ahora cobra 10.000. Sí. Parece mentira, 10.000 pesos un Sí, recital. porque y también, 2 cafés te tomás en la porque puerta y Nacho vale 10.000. también va al supermercado, Tal pobre. ¿Qué le va a hacer? Tal cual. Y me dice, el otro estaba acongojado porque de 9.000 lo aumentó a 1.000, a 10. Sí. Yo le digo, ¿aumentaste? Sí, pero no lo diga. ¿Pero cómo? ¿De 9.000 a cuánto? ¿A 15.000? No, a 10. Le digo, pero 10 no es nada. Bueno, te decía el teatro, siempre decís que es una caricia para el alma, que seguramente salís del teatro con otra sintonía de cómo entraste porque venías de todo el día. Pero el otro día yo escucho los editoriales tuyos a la mañana, que son potentes, potentes, y me quedó grabado uno la semana pasada, lo tenía anotado, sobre que vivimos un mundo de crueldad, y sobre todo en la Argentina, donde la crueldad viene del gobierno elegido por el pueblo. Sí. Profundiza. Yo creo que se regodean con el dominio que tienen, el empoderamiento de la derecha. Es formidable, el sistema los protege, los ampara. Pueden decir cualquier imbecilidad y pasa inadvertido, pueden disparatear, pueden mentir constantemente, viven dentro de una mentira y eso está tolerado. Pero encima se regodean, gozan con el daño que hacen. Vos mirás a Petovelo y no es una mujer que esté angustiada porque tiene alimentos que no le da a gente que lo necesita ayer, que no entrega las frazadas. En la época de más frío, hace una semana teníamos unos fríos Terrible. que te atravesaban hasta el hueso. Ella tiene 65.000 frazadas y se le ocurre no entregarla. Y así cada uno de ellos parece ser que se siente bien. Vos lo mirás a Adorni con su cinismo que ni él mismo ya puede controlar. Y parece que, está disfrutando de una situación de poder, posiblemente porque la ha ganado desde un lugar muy modesto y entonces trata de justificar su presencia allí. Bueno, esto es lo que yo llamo crueldad. En otros lugares hay enormes desigualdades, etcétera, pero yo no advierto que le tomen el pelo a la gente, que se ríen de la gente, que hagan lo que este gobierno
este gobierno que es el sistema, estos gerentes del gobierno encabezados por Milei, llevan a cabo una tarea de sobrar a la gente, de faltarle el respeto, de no tener consideración por nada. A eso yo llamo casta de la crueldad, que es el título, además de mi libro, un título... Que lo recibí con tu dedicatoria y te lo agradezco. Sí, debe ser el mejor título, el más atinado, porque tanto que embromaron con la casta, y ellos son una casta, ¿pero de qué? De una inmensa crueldad. ¿Y qué onda lo que lo votaron? Porque reciben esa crueldad. No quieren dar el brazo a torcer en la mayoría de los casos todavía. También es verdad que yo tengo pocas ganas de encontrar un arrepentido del voto a Milei. Creo que le voy a tener más fastidio al arrepentido que al que sigue siendo parte de esa cofradía política que es insustancial, que es un inmenso disparate humano, porque no hay un solo atributo de Milei que justifique la admiración por la cual alguien va y deposita su voto. Tal cual. O sea, es un candidato elegido por descarte, pero que no tiene para admirar nada. O el que está admirando a Milei es roto como él. Porque él parece un personaje roto, ¿no? Desde el punto de vista de criticar a todo el mundo, decirle sorete a cualquiera, cagarse en los diputados, en los senadores, en los gobernadores. ¿Y hay gente rota? ¿Hay mucha gente rota en la Argentina? Sí, sí. En el mundo también. Esto ya es un problema bastante más serio. Varias cosas han sido concomitantes. La pandemia influyó. La insolidaridad, la soledad, el individualismo que proyectó, las redes sociales con ese anonimato cruel del que también se hace gala, en algo que, si hay algo que no me merece respeto humanamente, es alguien que anónimamente insulta o juega con ideas normalmente extravagantes y agresivas. Todo esto me parece que ha tenido una cierta influencia. También el abandono que figuras de contención del mundo de la política podrían haber hecho o podrían estar haciendo. La frustración que significó en términos humanos, no tanto económicos, aunque también el gobierno de Alberto Fernández proyectó un estado de cosas en el cual una cierta desesperanza, un desapego a todos los valores determinó parte, por lo menos, del comportamiento que se tiene políticamente hoy día. Bueno, compañeros, tienen para preguntarle. Víctor Hugo Morales está con nosotros, no es de todos los días, ¿no? No es de todos los días. ¿Edgardo? No, es un análisis político muy serio el que estamos escuchando. Yo casi diría que no tengo mucha intención de hablar. Yo simplemente digo, cada vez que me lo cruzo a Víctor Hugo, pienso que la vida fue muy generosa conmigo. La amistad de Víctor Hugo, de muchos encuentros hermosos, fue parte de lo mejor que yo tengo para contarle a mi posteridad, digamos. Y además la admiración por el trabajo, la admiración por el poner el cuerpo, por la persona que no para de contribuir a la cultura, a la vida buena, digamos, ¿no? Y la vida buena él la practica desde que relataba fútbol en la década del 80, desde que yo lo empecé a escuchar, porque creo que antes trabajaba en Uruguay y yo no tenía noticias de él. Pero después del Mundial del 78 me acostumbré a que una cosa era... Yo siempre fui muy admirador de los relatores de fútbol, ¿no? Yo soy de la época de Fioravanti, de los grandes, de Muñoz, ¿no? Dice Fontana Rosa que era la música preferida de él, escuchar los relatos de los domingos. Claro, y nos criamos con esas voces, pero Víctor Hugo le agrega, como todos los grandes, le agrega un dato que no es preexistente, que lo pone él en acción, que es el fútbol cruzado con la alta cultura, el fútbol cruzado con la palabra, con la literatura, con la palabra perfecta, con el modo, con el humor metido en el para mí es una expresión de alta cultura, no solamente cuando hace obras de teatro, sino cuando relata fútbol y cuando habla de fútbol. Bueno, Gaby va a los bifes, directamente. Voy a los bifes porque además una persona que referente para todos nosotros, sobre todo en cuestiones de criticar al grupo Clarín,
Vos sabés que yo pensaba el otro día, Víctor Hugo, nos hacíamos un poco la pregunta, no lo pudimos descular del todo, pero ¿te acordás que en alguna época se decía que 10 tapas de Clarín te volteaban un gobierno? Viste que ahora está como rara la situación, ¿no? Que hay varias tapas de Clarín en contra de muchas de las medidas de Milei, o sea, hay un posicionamiento que no se termina de entender, bastante ambiguo, pero hubo muchas tapas hasta ahora y sin embargo no pasa nada. Entonces, me interesa, si podés pensar con nosotros, si se ha trasladado ese poder mediático, si el poder del Grupo Clarín está en otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con sus empresas mediáticas, y si ves ese traslado, en todo caso, a las redes sociales. Juegan ambiguamente. Ellos están a favor de todo lo que hace Milei. Esos son beneficiarios de lo que hace Milei. De hecho, están entre las 15 personas, firmas, empresas que más dinero han ganado en los últimos 6 meses con Milei. Han hecho dulce con el dinero. Pero se pueden dar el lujo. Es tan despreciable también al gusto de ellos ese gerente, pero les es muy útil. ¿Qué medida tomada por Milei no le agrada verdaderamente a Clarín? Todas, es decir, cuando él destrata a los jubilados con todo lo que está pasando con cada uno de los jubilados en la Argentina, ellos crearon la cultura sobre la que se desplaza Milei. El tema de los planes y de los subsidios, quienes crearon toda la cultura para que Milei pueda, como cualquier otro presidente, como si fuera Macri, desplazarse. Entonces se dan el pequeño lujo o el gran lujo de parecer que de vez en cuando son un tanto agresivos con Milei, pero básicamente están de acuerdo. Milei es un gerente que actúa a nombre de Mañeto, de Urnequian, de Roca, de Pagani. Todos ellos están detrás de cada una de las políticas, de cada una de las leyes, de la ley bases, de cada uno de los elementos que tiene el atroz DNU que firmaron. No dicen abajo el DNU, no van contra la ley base, en ese caso te informan. Y lo que comentan son los desaguisados, fáciles de comentar, de Milei y la relación con Villarruel, porque los dos están en una carrera de ver cuál es más impresentable. Entonces se pueden permitir, yo diría, el lujo de hacer como que de vez en cuando castigan a esos representantes formidables que tienen de los intereses del establishment. ¿Crees que sigue teniendo el mismo poder de daño? Absolutamente. Sí. Sí, no, de vez en Mediáticamente te hablo. Sí. De vez en cuando harán un retoque. Yo no advierto que en los temas fundamentales haya algún elemento cultural que me permita decir en esto están perdiendo. Están absolutamente en todos los aspectos de la vida, en todo lo que se denuncia, en todo lo que se persigue. ¿Quiénes sostienen? Mientras te dicen que Milei es malo, ¿quiénes sostienen a Cristina Fernández en la tapa? ¿Quiénes sostienen los juicios contra Cristina Fernández? ¿Quiénes sostienen un ataque feroz que se hizo con Alberto Fernández que ahora no se sabe exactamente a dónde fue a parar? ¿Quiénes sostienen la maldad que le atribuyen a todos los que construyeron el estado de bienestar en la Argentina? Sí, el sindicalismo también, por ejemplo. La Argentina vive dentro de una inmensa estafa. Había un país, había una sociedad y había una forma de felicidad, había un estado de bienestar hasta el 2015. Ellos cometieron la gran estafa y tenemos el país que se da ahora, desde Macri para acá. Poco pudo hacer para corregir lo de Macri el gobierno de Alberto Fernández, aunque algunas cosas fueron mejores, por ejemplo los salarios. No lo ideal, pero fueron mejores que en los tiempos de Macri, de una corrección, una curva interesante en cuanto al salario real. Este país está viviendo un estado de malestar, este malestar que tiene la mayoría de los ciudadanos, esta sensación de no saber qué va a suceder mañana, cuánto te va a venir en la factura de la luz. Una compañera mía pagaba 5.000 de luz, le vinieron 100.000, y yo sé que para ella, con el salario que tiene, es imposible preguntarle cómo haces, es casi molestarla, porque sé que no se puede, que tienen que arreglárselas cortando elementos fundamentales de la vida, hasta de los hijos, del comer, ni hablemos ya del entretenimiento para muchísima gente. Bueno, este estado de
malestar se lo debemos a quienes, viendo que en la renta general perdían como perdían en aquel momento, el 52% para la clase trabajadora, el 48% para un empresariado que toda la vida quiso tener el 70% y lo tuvo en los años 30, en los años 55, en los años de la dictadura, siempre fueron dueños del 70%. Ellos, Sí. los que son menos, el 70%, y los millones y millones que son mucho más, el 30%. Cuando el peronismo hasta el 55 llega al 50-50, el 50%, y el kirchnerismo llega al 52 contra el 48%, casi que se le fue la mano, se volvieron locos, porque todo lo que nos quitan de salario, cuando vos ves el informe del CEPA, que lo podemos buscar, de salarios, la línea de los salarios, y ves que hay una curva interesantísima del 2003 al 2015 y después un descenso a los infiernos, ahí está la estafa. Todo ese salario que le quitaron al pueblo, el que le quitó Macri, el que no pudo corregir del todo Alberto Fernández y el que le ha quitado Milei, todo ese dinero ¿a dónde fue? A los bolsillos de los empresarios. La renta nuevamente para ellos. Por eso es que Milei puede sostenerse pese al disparate humano y político que es. Igual me uno un poco a la pregunta, el trabajo de la batalla cultural que ellos hicieron con esos medios ha tenido su rédito. Es decir, ganó Milei sobre la base de lo que instalaron a partir de aquel momento. Se ganó Milei como hubiera ganado cualquiera. En el mano a mano, Bullrich también hubiera ganado. Totalmente Y de Macri es un poco más Estaba difícil, mal, claro, porque estaba no se podía dar. Creo que en algún momento sintió algo de vergüenza o se la hicieron sentir y no se pudo ni siquiera presentar. Pero a mí me da la sensación de que no era que ganaban ellos, sino que tenía que perder. Y de todas maneras, para que haya también un poco de esperanza en lo que uno dice, no se está lejos de recuperar el poder político. El poder real posiblemente nunca más vuelva, pero el poder político sí. Y con el poder político le pones algún control al poder real. ¿Por qué digo esto? Porque Massa perdió por 2,5 puntos, siendo un candidato que no era, para mucha gente de ese palo político, no era lo ideal. Y quedó a 2,5 puntos de ganar. Y después sacó el 44%. Nada más que con la gente que es un poco más veleta, digamos, que va de acuerdo a cómo cambiando, Sí, que va cambiando. Nada más que con un pequeño movimiento del torniquete, yo creo que se puede recuperar el poder político. Interesante, son 11.500.000 personas que votaron a Massa. Es decir, es mucha gente, ¿no? Es muchísima gente, sí. A mí me parece que el poder político es plenamente recuperable si hacen las cosas más o menos bien. Si andan peleados, si andan tirándose. Y si además se quedan en silencio. ¿Cómo puede ser que solo Palazzo salió con el oro a pelear por el tema del oro? Yo creo que tendría que haber una manifestación que puedan hacer eso, Edgardo. Es increíble. ¿Cómo que te llevas el oro por decisión propia a la noche? Sacá el oro y mandalo. Yo hablo a British Airways. Lo cargas en British Airways y te lo llevas a Londres, nada menos, a Inglaterra. Y al otro día decís, sí, estuve mandando el oro a otro lado. El oro es una forma, en lo material, hasta de soberanía a la que se renuncia. Y lo hace el que Milei dice, y con toda razón, que es el gran fugador del dinero. Fugador de dinero que se llevan bonistas a los cuales él atiende, de los que son clientes del propio Caputo. Es inadmisible. Pero ¿cuántas veces vamos a decir? Las palabras han perdido rango. Vos decís, es inadmisible, es una vergüenza, sí, es demencial. Es lo que hablábamos en un ratito, pero pará. Palazzo lo dijo. Acá lo contamos en el Destape, vos lo contaste, pero los grandes medios no lo contaron. Y es un tema atroz. El periodismo, ¿qué rol está jugando hoy con eso que es tan grave? Por ahí está la cuestión. ¿Cómo estamos los periodistas hoy, en general, a la luz de el poder real? Te diría que los que ya directamente decidieron jugar a favor de Milei ignoran el tema, o por lo menos ignoran la crítica. Pero es tan espeluznante lo que hicieron que hasta Clarín, si te fijas, escribió una nota que cuando la lees, por lo menos plantea, a través de lo que dicen otros, luego de decir que no corre ningún riesgo afuera, también a través de otras personas, por lo menos deja sentado que sí,
¿Cómo no va a haber problemas? Te tomaron la fragata Libertad, que es un símbolo, es mucho más, si se quiere... Pueden embargar, esto es un bien embargable, el oro, está claro, ¿no? Te ganan todos los juicios ellos, los jueces son de ellos. ¿Por qué vos podés decir, no, quédense tranquilos, que no te van a tocar el oro? Pero además, ¿cuál era la necesidad de sacarlo de aquí? Yo creo que efectivamente darle una garantía a todos los que son acreedores de la Argentina, decirle, mirá, cualquier cosa tienen el oro, pero bájennos el riesgo país, porque saben que de todas maneras se van a cobrar. Es una situación que no vive en ningún otro país. Lo que se vive en la Argentina, eso sí seguro no tiene parangón. Carla, ¿usted le quiere hacer alguna pregunta? Edgardo, otra vez. Sí, yo soy más amiga en este caso de la reflexión y si quieren súmense. Creo que el problema fundamental en esto es el oscurantismo del gobierno nacional. No puede ser que nos enteremos de maniobras con las reservas de la República Argentina mediante un pedido de acceso a la información pública que hace un diputado nacional, titular también del gremio de la bancaria, como Sergio Palazzo, porque si no hubiera sido por eso, nunca nos hubiéramos enterado. Pero quería sumar a esto que estaban charlando hace un ratito nada más, que sobre la fortaleza de Milei. Venía conversando con algunos dirigentes qué es lo que está pasando, ¿no?, con la derecha en la Argentina, y se está dando un fenómeno que es que Javier Milei empieza a perder un poco de apoyo, ¿no?, en algún sector de su electorado, empieza a haber desencantados. Y uno se pregunta, ¿cuáles son los desencantados de Javier Milei? ¿Son los que les prestó el PRO? ¿Son los votos que le prestó Juntos por el Cambio? Incluso el radicalismo, que no pataleó en la elección del año pasado cuando le traspasaron prácticamente la totalidad de los votos que había sacado Patricia Bullrich, ¿o es su núcleo duro, ese 30% que sacó Javier Milei en la PASO y en las generales? Y pueden creer que no es el electorado prestado por el macrismo el que hoy está perdiendo Javier Milei. El electorado que puede empezar a perder, hablo de pocos puntos, no estoy hablando de algo que vaya a cambiar hoy el mapa político en la Argentina, pero el electorado que hoy está empezando a perder el presidente de la Nación es el de la clase media, sectores vulnerables que tenían esa ilusión. La ilusión de estar mejor, la ilusión de con Macri nos fuimos al tacho y con Alberto no pudimos recuperar, vamos a probar con alguien nuevo. Entonces, ¿por qué no está perdiendo el voto de Juntos por el Cambio? Debería ser la pregunta, si se supone que son más moderados dentro de esa extrema derecha que tiene nuestro país. Bueno, porque es un voto ideológico, es un voto antiperonista. Y entonces ahí viene un poco también lo que se hablaba sobre las tapas de Clarín. Puede ser Javier Milei, hoy la figura que esté gobernando la Argentina, como podía ser cualquier otro exponente de la derecha de nuestro país, porque es un proyecto antiperonista. Eso es lo que tenemos. Y si uno mira las encuestas, a mí realmente me llama poderosamente la atención cómo, según estén más cerca o menos cerca del gobierno, va a tener un punto más, punto menos, 50%, 45, 43, no importa. Si vos mirás el mapa de la Argentina, hay una división, pero tajante de un lado y del otro. Proyecto popular, proyecto conservador. Y eso es realmente asombroso, cómo se mantiene la grieta en nuestro país. Y la gran pregunta, no sé si alguno de ustedes, que son grandes pensadores, tiene algún tipo de respuesta para darnos, es si eso se va a poder romper. Porque claramente al peronismo solo no le alcanza hoy para ganar una elección. Necesita empezar a tender puentes con otros sectores, en medio de un enojo muy grande, porque estos 2,5 puntos que le faltaron a Massa, hay mucho dirigente en el peronismo que dice, y la verdad es que si algunos gobernadores, puntualmente del Norte Grande, no hubieran desdoblado las elecciones, le hubieran puesto un poquito más de nafta, hubieran pisado un poquito más el acelerador, por ahí se podría haber ganado la elección nacional en esos comicios generales de octubre. Bueno, hay claramente una molestia que se va a tener que trabajar desde el peronismo para saldar las heridas, sanar las heridas internas, pero también abrir las puertas con otros sectores. Les dejo planteado este interrogante. Usted. Bueno, Usted creo que agregaría 6 palabras. A ver. Pero el odio es más fuerte. Bueno. Entonces es el voto odio, y el odio no desaparece de un día para el otro. Pero la conveniencia de 5, 6, 7% que no tengan ese caudal de odio de la derecha argentina hacia el proyecto
nacional y popular, está ahí al alcance de la mano, haciendo las cosas bien y sobre todo con el beneficio del daño que Milei le está haciendo a la sociedad. Entonces, el odio todavía es más fuerte en esos sectores que no quieren dar el brazo a torcer, porque además no tener razón es una de las cosas que menos nos gusta en la vida. Olvidate. Así como tener razón siempre es algo que nos hace sentir bien. Duplico lo que está diciendo Carla y pregunto y digo para que pensemos juntos. Ahora, en este mismo país, hace unos cuantos años, Cristina reeligió con el 54% de los votos. Entonces, quiere decir que hay una ancha avenida del medio, llamémosle, pongámosle, que evidentemente está a la búsqueda de un cierto bienestar, independientemente de lo ideológico. Eso sucedió, y sucedió porque evidentemente veníamos de unos años de gobiernos, tanto el de Néstor como el primero de Cristina, realmente que, bueno, le dio mucho bienestar a la gente. Entonces, no corrió el odio ahí. Entonces me pregunto, ¿existe la posibilidad de volver a conquistar y de qué manera volver a traer esa gente de la ancha avenida del medio que en algún momento infló ese número para que Cristina ganara con el 54%? Hay un rechazo de esa gente, de los sectores conservadores, cada vez que gobiernan. Los echan en función de las necesidades no satisfechas que le crean a la gente. Y efectivamente Cristina ganó en 2011 con un porcentaje muy alto, pero que en realidad tendría que haber sido mucho mayor, de acuerdo a cómo estaba el país. Si votaban políticamente y de acuerdo a los intereses de la gente, a lo bien que estaba tu mamá, tu papá jubilado, a lo bien que estabas vos como trabajador con el sueldo más alto de América Latina y un sueldo no lejano a los salarios de los trabajadores europeos. Si podían jubilarse las personas que jamás habían imaginado que se iban a jubilar. Si el presupuesto para la educación era 6.5% del Producto Bruto Interno. Me parece que ese estado de bienestar merecía mucho más apoyo. Quiere decir que va a haber siempre un 30 y pico por ciento que vota en función del rechazo que siente históricamente por el peronismo. Pero se puede recuperar el 5, el 10%. Con el 5% que modifique su actitud, ya ganás, ya recuperás. El poder político está al alcance de la mano. Te ayuda Milei, te ayudan siempre los gobiernos neoliberales, y te ayuda el recuerdo que reaparece de cómo vivías en aquella época, toda vez que la comparás con la de ahora. Muy bien, lindo programa estamos haciendo. Esto es Pase lo que pase. 2 minutos pasaron de las 4. Cato me pide un poquito de... Vamos, dale, dale. 16:09, estamos en Pase lo que pase, aquí en el Destape. Día horrible. Hoy hubo mucha neblina o niebla, como quiera usted, a la mañana. Venía por la ruta ahí desde Mar del Plata y la verdad que estaba complicado y dicen que el tiempo va a seguir y que mañana va a llover. Ahora está fresquito, ideal para escucharnos por radio, AM 1070, para vernos por Canal 20 de Telecentro, para escucharnos o vernos por YouTube. Así que gracias por estar en esta propuesta que es el Destape, que cuenta con ustedes, que son el pueblo, que están del otro lado, y hoy nos visita alguien que es parte del pueblo, como Víctor Hugo Morales. Y acá está Martín Epstein, que asentía con la cabeza los datos económicos que daba Víctor Hugo. Claro, el tipo es hincha del CEPA, eso lo tenés claro, ¿no es cierto, Martín? Claro, por Entonces supuesto. te escucha a Julia, Hernán, por todo ese gran supuesto. equipo, y digo, preguntarle lo que quiera, vos que manejás los números, ¿no? No, sí, hay algo en lo que coincidimos, que es que la gran discusión de fondo es cómo hacer para plantear un cambio de matriz productiva, que es lo que no se está discutiendo. Me parece que lo que rompió el macrismo, sobre todo, es un escenario en el cual, si bien había un problema inflacionario, digo, nadie puede ocultar que la inflación es un problema que no es originario del ciclo corto de los últimos años, tenía un contrapeso en una política de ingresos que hoy no hay, que el macrismo no tuvo, que dicho sea de mejor manera, el macrismo tuvo una política para reventar ingresos, para redistribuir de manera regresiva ingresos, y eso no cambió. Y eso me parece que hoy está perdido en la discusión. Si hoy estamos
a años luz todavía de poder discutir otra vez cómo hacer para incorporar a los trabajadores en la distribución de las ganancias de las empresas. Yo siento que la oleada neoliberal ha sido tan invasiva, tan virulenta, que ya no podemos ni siquiera discutir lo básico, que es que el salario debería ganarle a la inflación. No sé cómo... Sí, un triunfo no detectable, porque hay cosas que ya ni se discuten. Claro. Que ellos además estén hablando muy sueltos de cuerpo de reforma laboral. ¿De qué reforma laboral hablas si ya consiguieron que el salario, que siempre fue la gran preocupación de los empresarios, esté tan abajo como está? ¿Qué lo quieren más abajo todavía? Creo que se trata de convertirnos en sumisos, en personas sin voz ni voto para nada, que no trascienden su ámbito personal, que es un colectivo que no tiene peso en la vida del país. Se trata de una dominación que ya supera lo estrictamente económico. En eso están, para que no haya poder de respuesta, para que no haya protesta, para que, como al revés de lo que decía Patrón Costas, que no soportaba que el hombre hubiera levantado los ojos y el empleado, el asalariado lo mirara a los ojos, que los bajen otra vez. Claro. Que bajen ese lugar donde se empoderaron, en donde se ubicaron, y del que lamentablemente, porque un defecto entre comillas de los gobiernos populares es crear clase media. Cuando vos creas clase media, eso después te juega en contra. Y lamentablemente ha sido así, ha sido buena parte de la clase media creada hasta el 2015 la que, fingiendo principios que no tiene, le dio la espalda a sus propios intereses. Víctor Hugo, yo el otro día hice una pregunta en el programa de los fines de semana, porque la gente participa, yo lo llamo encuesta, ¿por qué a pesar del desastre de este gobierno hay gente que todavía sigue bancando a Milei? Y las opciones eran 3: fanatismo, resignación o esperanza. Si vos podés decir las 3, si vos, tanteando un poco los que teóricamente siguen con Milei todavía, ¿cuál de las 3 palabras elegirías? Esperanza solamente si le hablas a personas que no piensan, para decir algo suave. Bien. Esperanza no se podía tener ni siquiera antes de que empezaran a gobernar. Claro. Alguien que te dice que va a quitar los subsidios como tarea de gobierno, que va a eliminar el Estado, que el Estado, que es el gran protector de las clases populares, de los sectores medios y de los sectores más vulnerables, va a desaparecer o va a ser herido de muerte. Si te dicen todo eso, vos no podés tener esperanza. La esperanza es imposible de convocarla, y mucho menos ahora, cuando efectivamente han puesto en acción. Yo creo que se trata de la mezcla del odio insuflado por la cultura dominante de los medios de comunicación. Eso da fanatismo, de alguna manera, ¿no? Y de... es lo que hay. Sí, una especie de sentimiento autodestructivo, que así como lo tienen las personas individualmente, lo pueden tener también los colectivos. No hay nada, desde la inteligencia, la sensibilidad, la experiencia política, lo vivido, lo que nos ha enseñado la historia, que pueda hacer pensar que un gobierno de derecha y ya directamente de extrema derecha puede beneficiar a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora son la mayoría. Por lo tanto, hay que sacar la palabra esperanza. No lo pueden haber hecho nunca por la esperanza, porque esa palabra no fue convocada por Milei. Ahora, los números que trae Martín siempre hablan de despidos, suspensiones, caída de las pymes. Pregunto, aquellos que lo echaron del laburo, que lo suspendieron, aquellos jubilados a los cuales no se le da aumento, que siguen bancando a Milei, ¿se autoflagelan? ¿Qué son? ¿El síndrome de Estocolmo? ¿No hay un límite para eso? Y che, no voy a comer, no lo quiero más a este tipo que me sacó la comida, aunque yo lo voté. No, yo no creo que las personas que están padeciendo directamente la situación todavía sean mileístas. Estoy con la idea de Carla cuando señalaba que ellos están... digamos, deteriorándose en esos sectores. Los que se van bajando son los afectados por la situación, son los, qué sé yo, desilusión. Yo no me animo a hablar con ciertas palabras. ¿Qué desilusión podés tener? Claro. Porque ¿cuándo tuviste ilusión con esto? Como trabajador, si yo soy una persona del mundo económicamente
con las cosas resueltas, está muy bien. Primero que ningún gobierno me cambia demasiado si yo estoy por afuera de la cuestión económica de necesidades. Pero a mí me parece que el trabajador, el hombre humilde, jamás debió tener una ilusión con esto. Solamente se trabajó por el lado del odio. ¿Cómo derrumbaron el gobierno del 2015? Por el odio generado por una corrupción que nunca demostraron, que por otra parte se les fue cayendo siempre a pedazos. Todavía andan con el memorándum con Irán, todavía de vez en cuando mencionan el dólar futuro que compraron ellos está en la corte, y sí. le atribuyeron, está en la corte, y le atribuyeron a Cristina Fernández, es decir, la que tenía que ir presa era Cristina por la plata que ganaron. Mañeto, que fue el principal comprador de dólar futuro, 11 millones de dólares, Quintana, que compró una cifra parecida, todos los del PRO, los que no eran del PRO, como Lustó. ¿Ustedes se acuerdan que Elisa Carrió pedía que lo echaran de la embajada de Estados Unidos, de Washington, a Lustó porque había comprado $300.000 modestamente frente a lo que había comprado cada uno de los demás? Todavía andan con esas formas de corrupción inexistentes, absurdas, incomprobadas, después de muchísimos años. Mintieron de todas las formas. ¿Por qué? Porque no podían discutir modelo contra modelo lo que había hasta el 2015. No podías de ninguna manera, de acuerdo a tus puntos de vista, prometer mejores subsidios, mejor salario, porque vos no querés ni el salario, ni los subsidios, ni nada de eso. Entonces, ¿por dónde iban? Por el lado de la corrupción. Y le instalaron a la sociedad la idea de que los políticos, si eran personas que habían tenido omisiones severas en la conducta, no eran otra cosa que la resultante de la propia sociedad. Es decir, la Argentina tiene en la clase política, como en todas las clases que puedas encontrar, el porcentaje alto de una sociedad que no vive por afuera de la corrupción totalmente. ¿Y por qué los empresarios quedan afuera de la corrupción? Porque un día... Porque están lejos, porque la gente no lo ve, no tienen problema en que Roca les queda muy lejos. Es verdad. No piensan en Roca, piensan en el vecino que cambió de auto. ¿Cómo hizo para cambiar de auto? Pero cuando Alberto se la agarró con Roca, hicieron un cacerolazo. O sea, ¿te acordás cuando suspendió Y lo la hicieron pandemia? por Vicentín también, pero eso está organizado de los medios. Claro. Eso tiene que ver con la victoria cultural enorme que ellos han conseguido. Sí que están presentes siempre las necesidades del pueblo, que pueden ser las conductoras hacia la recuperación del poder político, porque la batalla cultural de eso yo creo que ya no tenemos retorno, la han ganado definitivamente. La ganó el capitalismo en general primero. El mundo es capitalista y a mí se me ocurre que es más fácil irme volando a la luna que salir del sistema capitalista. Pero podés hacer un capitalismo que sea un poco más humano, podés hacer estado de bienestar, podés hacer una mixtura de socialismo y capitalismo, como hizo Europa mientras se animó a hacerlo, hasta la caída del muro, que fue algo que transformó otra vez al mundo. ¿Y los mercados, Martín, cómo lo ven a Milei? Si lo tengo que decir de manera muy, muy clara, no lo ven bien. Hay una cosa que es clara, que es que si los mercados considerasen que Milei es un proyecto a sostener, a bancar, a militar de alguna manera, no estaríamos viendo lo que está pasando hoy, que es que el Fondo Monetario, cada vez que el gobierno sale a declarar algo, dice lo contrario y se pianta para el otro lado. Caputo sale corriendo a Río de Janeiro a ver si se encuentra con Georgieva, y Georgieva se reúne con Lula, no se reúne con Caputo todavía, y con Lula dice: estoy de acuerdo con que se le cobren impuestos a las grandes fortunas. Digo, y al mismo tiempo se encuentra con que los mercados, cuando pueden, le hacen lo mismo que le hacían al gobierno de Alberto Fernández, que es lo corren con el dólar, lo corren con el tipo de cambio financiero, los exportadores no le liquidan para poder generar presión para que se devalúe. Digo, no hay mucha diferencia respecto a cómo se comportan los mercados con este gobierno, que dice ser promercado, liberal, aperturista, que con otros gobiernos. Con la única diferencia que no hacen cortes de ruta. No, claro. Los gauchos ricos. Lo hacen de manera elegante. Mirá, le sumo algo. Me acuerdo en la campaña, cuando Patricia Bullrich tenía que diferenciarse, ¿no?, del proyecto de Javier Milei, lo cual era bastante complicado, y lo vemos en este momento. ¿Por qué? Ella le decía: yo también estoy de acuerdo con eliminar las retenciones. Ahora, mi promesa no es que las voy a eliminar apenas llegue, sino que voy a hacer un programa paulatino para llegar a cero, porque es incumplible. Claro. Entonces,
¿Qué está haciendo Javier Milei? Se está encontrando con que todos esos sectores de poder le están diciendo, hacé lo que me prometiste, y cada vez que hablan, ellos, desde el gobierno, no pueden dar esa certeza. Ayer veíamos cómo desde el sector financiero decían, che, la verdad es que estás reconcentrado en el tema de la inflación, pero acá vos me tenés que sacar el cepo. Y para sacarme el cepo lo que tenés que hacer es juntar reservas. Y eso no está sucediendo. Entonces no voy a venir a invertir. Tenés un problema ahí. Y hoy estuvo con la mesa de enlace Luis Toto Caputo y les dijo, sí, de mil amores quiero bajar las retenciones, pero no las voy a bajar ahora. Cuando no se lo permite el fondo. Necesitamos además. superávit, necesitamos mantener el déficit cero. Bueno, lo del fondo no se los dijo, pero es cierto. Pero entonces siempre, viste, la zanahoria está más allá. Y acá hay que ver cuánto tiempo aguantan estos sectores de poder esa espera. ¿Cuánto tiempo van a esperar que les saquen el cepo para llevarse todos los dólares que tengan? ¿Y cuánto tiempo va a esperar el campo alguna señal de parte de esta gestión, sea devaluación o sea la reducción de las retenciones para empezar a liquidar? Sí, yo te agregaría con la cuestión de retenciones que el propio modelo de Milei hace que hoy sea inviable sacar retenciones, porque si vos te fijas cómo se compone la economía de nuestro país, el único sector que está generando superávit o que está sosteniendo la economía argentina es el agro. Ahora, vos le sacás al agro el aporte que el agro hace sobre la economía argentina, que es esencialmente las retenciones, y no tenés de dónde recaudar. O sea, pensás si Caputo Y eso cumple, lo sabe el Fondo Monetario Internacional y dice, ¿con qué me vas a pagar si no tenés lo de las retenciones? Impuesto país al 50%. Es que, claro, dale. es la manta corta, porque Milei dice, voy a sacar impuestos, voy a retirar todos los impuestos que se puedan, y al mismo tiempo dice, te voy a cumplir con los dólares que te tengo que pagar. Y las dos cosas no las puede hacer. O hace una cosa o hace la otra. Las dos al mismo tiempo no van a pasar. Lo sabe el mercado, lo sabe el fondo. No... A propósito, y bajando a las pymes, vos hablas con muchos dirigentes pymes, te escucho en el programa, Sí. están desesperados. Los trabajadores de las pymes se están yendo, se están siendo despedidos, y ellos quieren seguir trabajando. La palabra producción en este gobierno de Milei no existe. ¿Está claro eso? ¿O? No, es que el proyecto es el del siglo XIX, tanto que habla de los economistas austríacos del siglo XIX, se trasladó a la idea de vender la soja, el trigo, el maíz, la carne, sacar todo eso y que después vos tengas que comprarlo manufacturado por otros. ¿Y eso funciona en esta época, Martín, vos que sos un tipo que sabe de economía? Es que no funciona en un país con la cantidad de habitantes que tenemos. Siempre se ha dicho, el modelo que ellos quieren aplicar es un modelo que funcionaría eventualmente en un país que tiene menos de la mitad de la población que tiene Argentina. Y con una diferencia importante. Sobra gente, decís vos. Sobra gente, pero además tener un país primario exportador requiere también inversión en ese sector. No es que van a venir oleadas de inversiones en ese sentido, pero además es un sector que no demanda puestos de trabajo, que en la forma en la cual está planteado tampoco deja riqueza al país porque es meramente extractivista. Digo, y estaría yendo en contra incluso de posibilidades que ya tiene el país. La única posibilidad de inversión que tienen es que el salario no vale nada en Claro. dólares y entonces empresas internacionales vienen no a depender en lo que fabriquen del mercado local porque no lo tienen, sino de lo que se van a llevar con un precio muy barato. Es decir, Claro. otra vez aquello que siempre se dijo de China, Corea, etcétera, sueldos bajitos, donde van las empresas multinacionales, tienen salarios muy bajos y ahí está la enorme ganancia. La pelea siempre tiene que ver con el tema del salario. Un tema que te obsesiona y a mí también. Obviamente uno trata de cubrir la información, pero dame una reflexión del caso Loan en los medios de comunicación las 24 horas. Pobre Loan, un pibito que desapareció, y los medios, dale que te dale, todos los días, diciendo cualquier cosa, poniendo una imagen y hablando, invitando gente que no tiene idea, no vio el expediente, no sabe nada, perito forense, médico forense, psicólogo, psiquiatra. Esta locura también puede ser utilizada en otros temas, no en este. Y esto te vuelve loco en la cabeza, o yo estoy equivocado. Es una tragedia informativa la que estamos atravesando
con ese tema porque han convertido en un espectáculo, en una comedia interminable, un hecho doloroso del que solamente vos tenés que tomar información cada vez que efectivamente la hay, no tratar de construirla como lo están haciendo hoy día. Es penoso lo que sucede. Están consiguiendo que poco a poco los canales de cable, que son los únicos que yo miraba, me vayan alejando. Ya estoy poniendo Europa a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, que era porque a toda hora es. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque hace un mes estuvimos, el día del triunfo de Argentina, el gol de Diego en el 86, y vos ya estabas asignado y hacía 5 días. Sí. Y ahora hace 40. Y seguimos igual y profundizamos y mandamos corresponsales y no hay nada. Es decir, no hay nada nuevo. Ninguno quiere salir de eso porque el otro está haciendo 2.2 y vos bajaste a 1.9. Y nadie tiene el coraje de decir, mira, yo voy a hacer un 1.5, no un 1.9. Pero con otro contenido. Pero con una cosa que me dignifique, no con una cosa que desde el punto de vista periodístico yo sé que estoy jugando morbosamente con un hecho tan triste, pero del que solo cabe un tipo de información. Jamás se vio esto, salvo con el caso Pomar, en aquella época. Correcto. Con una gran gravitación de la televisión abierta, además. Pero los canales de noticias están lanzados a no perder con el otro que está cubriendo el tema Loan, y vos pasás por los 5 canales, 5 o 6 canales, Es así. y están todos con lo mismo. Sí, sí, totalmente. A mí me duele mucho, incluso me duele porque los periodistas no son los responsables, de los que Claro. ponen la cara. Es que eso hay que pensar. ¿Qué pasa con la industria periodística, con las empresas que obligan también? Porque ¿qué va a hacer el cronista, el enviado especial? No puede no salir al aire, pero lo obligan a tener contenido fresco, nuevo, un último momento todo el tiempo. Y es imposible, pero en cualquier ámbito de la vida es imposible tener una novedad a cada segundo que pasa. Pero se genera de todos modos esa necesidad, que al mismo tiempo hace que todo el mundo tenga que ser especialista en todo. Es verdad. Sí, a mí me mandás ahora Corrientes y yo no tengo ni la más pálida idea. Pero Pero vas a no hablar necesitas porque sos tener- una profesional, vas a hablar un rato largo. No necesitas tener ninguna idea, ese es el problema. asunto. Pero claro, se ha hecho muy barato ese tipo de periodismo, porque yo los veo y no puedo creer el nivel de degradación profesional. Es un gran hermano, me parece. Claro, lo claro. que han hecho. Pero además yo creo que se vincula con lo que venimos hablando de antes. El caso Loan es un caso de catalización de una angustia que tiene orígenes y desarrollo en otros lados. Es decir, ¿por qué capturamos ese tema con la intensidad? Porque para que haya el despliegue que hay en los canales de noticias, tiene que haber gente mirando los canales de noticias. Eso está claro. Si algo no se les escapa es el minuto a minuto de la presencia de la gente frente al televisor. Y eso tiene que llevarnos a un examen que, por supuesto, contemple al periodismo, a las maquinarias monopólicas. Todo eso está siempre en el centro. Pero hay que preguntarse por el otro cuadrante de la Argentina. ¿Qué me se está preguntaría- haciendo desde el pensamiento popular y nacional en estas cosas? Exactamente. ¿Cuánto rato miran, de verdad? Yo creo que está el televisor prendido y que un poquitito sostenés la información, pero, Bueno, pero no lo saca nadie. no lo saca nadie. Y si no lo saca nadie, si del mercado no se va nadie, es porque el mercado está produciendo así lo es. que se espera que produzca. Bueno, una gran discusión siempre con Víctor Hugo, que hemos trabajado juntos, el tema del rating y el contenido. Rating y contenido. Cuando el contenido es bueno, el rating va a ser bueno. A veces el rating es alto y el contenido es malo. Digo, las empresas, y está muy bien, porque ellas sostienen el negocio, eligen el rating. Y a veces el rating no le deja nada a la sociedad. Y ahí estamos en esa vuelta, ¿no? Digo, contenido o rating, Víctor Hugo. Esa sería la batalla, ¿no? ¿O cómo? ¿Contenido o rating? Contenido en lo que le da. No hay discusión. Es uno mismo. Yo no podría ir a trabajar sin poder disfrutar de lo que hago. Y yo no disfrutaría. Yo estoy seguro que ninguno de los periodistas se está disfrutando, salvo los que son específicamente de los temas policiales, que están como en una especie de... Momento de ellos. Claro. Pero el resto del periodismo moviéndose, los conductores, etcétera, preguntándole a Laudelina, Micaela, el papá, Toda la familia. toda la familia. Es un gran hermano en este momento. ¿Quién es el bueno, quién es el malo? La gente supongo que discute sobre todo esto. A mí me daría mucha pena. Una de las cosas que hice fue dejar de conducir
noticiero, que fue de las primeras cosas que me pidieron, porque el noticiero, vos tenés a alguien en la oreja que te dice, dale al móvil. Y cuando le das al móvil, el móvil está con un tema que a vos no te interesa absolutamente nada. Entonces dije, no, yo de esto salgo. Me hago cargo de lo que yo digo, de lo que yo produzco, de lo que quiero decir, de mi lucha contra determinadas cosas o a favor de ciertas cosas. Pero no voy a estar 10 minutos con un móvil que hace a su tiempo algo que yo en el fondo de mi corazón estoy rechazando. Pero mi pregunta es, si vos tenés 2 horas, ¿no podés ir otro tema, conducir de alguna manera? Víctor Hugo tenía un programa en Radio Continental que se llamaba La Radio, era, ¿no? Allá, sí, muy ingenioso el nombre. Exactamente. No teníamos nombre, pusimos La Radio. Y yo lo que hacía era ir a lugares para presentar un tema que generaba consecuencias jurídicas y salía 2 o 3 veces a lo largo de 3 horas o 4 horas. Cuando ocurrió el caso María Soledad Morales, era un tema que estaba en el tapete, pero yo no estaba todo el momento al aire. Me llamaba Víctor Hugo, me ponía, a veces hacíamos la apertura del programa, porque estaban las marchas del silencio, la monja Peloni, etcétera. Estaba el tema político involucrado, mucho más profundo que este, aunque va increyendo el tema de la política en este tema. Y había 4 horas donde, por ejemplo, Alejandra estaba con una vaca en un campo ordeñando, ¿te acordás de aquel momento? Y hablábamos de eso. Y veníamos y hablábamos de deporte. Digo, y era mucho más entretenido que se espere el momento que iba el móvil de Catamarca que esto que se hace ahora, ¿no? Lo importante es evitar aquello que no mejora para nada a la gente. Exacto. Dentro de lo posible. Tenemos una función, nos podemos equivocar en los tiempos con los que manejamos las cosas, etcétera, de mil maneras, pero la intención, ¿cuál es la intención que estamos teniendo ahora? Bueno, ayudarnos a pensar entre nosotros y entre nosotros ayudar a pensar a la persona que también está desesperada o angustiada o por lo menos preocupada con la situación política que se da en el país. Sí. Yo en este momento me siento útil. Vine porque iba a participar de algo que es exactamente lo que a mí me gusta. Ahora, si me hubieras llamado para el caso Loan, por ejemplo, que podría suceder, como se dan las cosas hoy día, naturalmente no estaría aquí, y para muchos otros temas. Cada vez que nosotros tomamos estas herramientas, tenemos que convertirlas en eso para hacer un poquito un mundo mejor, un mundo más habitable, me parece. Esa es la idea, ¿no? Desde el punto de vista profesional hay que entender también que el camino de lo fácil, el camino de lo que circula sin que se ponga ningún valor agregado de reflexión, de investigación, sino que simplemente se da vuelta a la rueda, es un camino muy tentador. Las empresas periodísticas trabajan en general en esa dirección, y para el laburante, para el periodista, entre comillas, se facilitan las cosas y al mismo tiempo se empeoran, se degradan, porque yo estoy viendo periodistas de los que tenía una cierta imagen y los escucho y los veo, digo, es una permanente repetición de lo mismo, una búsqueda de datos que no son búsqueda de datos, son búsqueda de argumentos para que la platea se quede en el lugar. A mí me horroriza lo que estoy viendo. Bueno, nene, te podemos liberar, ya está. Muchas gracias. 4:33, yo quiero que vengas todos los días, no vas a venir, pero vengo cuando quiera. Una vez por semana, cuando quiera. Esto es todo tuyo. La idea del Destape es profundizar estos temas, más allá de la información, el análisis es muy importante y sobre todo el respeto a los que están del otro lado. Para nosotros siempre el que está del otro lado es el tipo... El Destape es parte de una esperanza continuada de ayudar a pensar y que las cosas salgan mejor para el país. Así lo ve la gente. Yo, entre lo mío, mis actividades no radiales o televisivas o lo que fuera, igual sé lo que pasa con el Destape, y es un puntal hoy día de la esperanza, de la expectativa, del lugar donde vos podés encontrar la palabra esperanza. El Destape está con sus opiniones, con jugarse, con sus denuncias, con lo que hacen desde la primera hora, de la que a veces soy beneficiario. Por ejemplo, Ari fue el que dijo lo de las fortunas de Caputo. Sí. Correcto. Y obligó a que Caputo sacara un tuit que es una vergüenza, que es una risa. Sí. Habría que averiguar, le voy a preguntar a Ari, si denunció la plata que tiene ahora o con la que piensa salir. Ah, es verdad, es verdad. Porque bueno, tratándose de Caputo, cualquier cosa puede esperarse. No, es un tipo que endeudó el país por 100 años con sus propios clientes.
Tal cual. Caputo es capaz de cualquier cosa. Y está investigado, bueno, ya sé, no hablamos de justicia porque ya sé que tenés una posición. En la causa del préstamo de Macri, Caputo está imputado en esa causa, que la tiene la doctora María Eugenia Capuchetti y duerme el sueño de los justos. Sin embargo, en otras causas, viste que avanzan, ¿no? Una vergüenza el Poder Judicial, pero ese será tema de otro día, ¿está bien? Sí. Con Mirá, mucho ya gusto. se estaba enganchando, Sí, se estaba enganchando. es un buen tema. Bueno, un abrazo, un saludo cordial para toda la gente del Destape, los que no estoy viendo y los que están aquí, por supuesto. Bueno, gracias por este gracias. ratito. Nene, sabés que te queremos muchos, esta es tu casa y acá destapamos todo. Bueno. A vos no te vamos a destapar nada, dale, vamos. 15:35, vamos. Darío Villarroel.